Bueno, muy buena tarde. No sé si ya existe alguna persona que se haya conectado. Eh, Empezaré el en vivo a las 5 en punto, aproximadamente en 8 minutos. Andreina, ¿cómo está? Ya en 8 minutos comienzo el en vivo. Amor, que si puedes mandar el enlace. Sí, sí. Les quisiera pedir el favor a si existen personas o familiares o familias de nuestro programa en Medicol que puedan reenviar el link al grupo, por favor, de las familias de la institución. Les agradezco mucho que nos lo están pidiendo. Muchas gracias. En 5 minutos empiezo, a las 5 en punto empiezo el envío. Para permitir que las otras personas puedan ingresar, les pido que me informen si me escuchan bien, si está bien la voz, si el sonido está bien. Gracias. Buen sonido, gracias Angie. Faltan 4 minuticos para que empecemos.
Bueno, una buena tarde para todos y todas. Pues bienvenidos al espacio de salud mental. Gracias a Ángela por la invitación. Ella me pide que salga en este en vivo, no en una entrevista, que simplemente dedique este espacio a hablar frente al significado de la salud mental desde una perspectiva de la transformación humana. Por ende, le pusimos a esta charla, a este espacio, a esta conversación mejor, la salud mental como un proceso de transformación. Y seguramente para nosotros, desde nuestros procesos, no es gratis hablar de transformación en sí mismo, desde su sentido quizás más profundo. En esta historia de unos años, acompañando y compartiendo con personas que llevan muchísimo tiempo luchando para intentar vivir mejor, para darle una respuesta a su vida, para obtener algún tipo de cambio. Y dentro de nuestras discusiones llegamos a la conclusión que definitivamente, si nosotros le damos un significado a la salud mental o a la posibilidad de encarar un proceso en salud mental, a eso nosotros le tendríamos que llamar un proceso de transformación. Y cuando en muchos días de discusiones, de conversaciones, llegamos a la idea de transformación, es porque empezamos a comprender, como en algún momento seguramente algunos de ustedes que me conocen me han escuchado, es porque para nosotros, a través de estas dinámicas y estas paradojas y estos fenómenos tan difíciles en relación a la misma salud mental, nosotros llegamos a la conclusión de que definitivamente somos más que la suma de nuestras partes. Que nosotros definitivamente no solo somos una conducta, no somos solamente un estímulo y una respuesta, y que claramente esta necesidad de hacernos cada vez más humanos nos lleva a comprender que inherentemente a lo que somos desde nuestra naturaleza, seguramente desde el momento en que nacemos estamos constantemente en búsquedas, y no siempre esas búsquedas están relacionadas con esas necesidades básicas que son supremamente importantes, claramente, que hacen parte también de nuestra naturaleza, como comer, beber, como a partir de allí estudiar, trabajar, seguramente ganar dinero, pero que en este momento, y creemos que este tiempo es un tiempo en donde de una manera más, no sé, más coyuntural, observamos que esta humanidad necesita una respuesta desde otro lugar, que nosotros como humanidad necesitamos otras respuestas, y que claramente somos más que la suma de nuestras partes, porque estamos convencidos, por ejemplo, en este fenómeno del suicidio que todos estamos experimentando, estamos convencidos que los que se suicidan es porque tienen algún problema, porque tienen alguna carencia. Lo hablaba hace poco en una entrevista que me hacían, y le decía a Paula, la comunicadora social que me entrevistó, es que conocemos personas que en su apariencia son exitosas, han cumplido todos sus sueños en el ámbito académico, en el ámbito económico, muchas veces hasta en el ámbito familiar, ¿de acuerdo? Y son personas que terminan acabando con su vida. Es por esto que nosotros hoy decidimos, o me invitan a mí a que hable de transformación personal.
porque lo único que queremos dejarles el día de hoy, y que será mi intención, es que comprendamos cómo la naturaleza del ser humano, si elegimos empezar a observarla desde otro lugar, que no implica solo esas necesidades básicas, sino desde un lugar en donde somos sujetos de la integralidad. No solo somos un cuerpo, sino que somos una emoción, somos un sentimiento, somos un pensamiento, pero seguramente para muchos seremos un espíritu, un alma también. De esa manera, quizás podríamos empezar a comprender esto que nos sucede a todos cotidianamente, eso que a muchos nos pasa, seguramente a todos los que estamos en este lugar nos ha pasado, que un día amanecemos aburridos y no tenemos ni idea por qué. No existe como un motivo, una razón, una circunstancia, ¿no es cierto? Otros días ya amanecemos aburridos, seguramente por motivos. Y es donde quiero empezar. Miren, cuando hablamos de transformación, hablamos, o para nosotros, la transformación es también inherente al ser humano, pero es inherente al ser humano en el sentido en que éste tiene una necesidad de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no me percato de esta humanidad, muy seguramente, sin percatarme, voy a seguir viviendo muy reptilianamente. Supongo que los que están aquí han escuchado a Ángela muchísimas veces, los discursos, no sé si algunos me han escuchado a mí y a otras personas. Tenemos dos cerebros, un cerebro reptiliano, un cerebro humano, ¿de acuerdo? O también cerebro animal. Y claramente si nosotros no somos unos humanos en búsqueda de conciencia, vamos a seguir experimentando nuestra vida de un cerebro muy reptiliano. Es por esto que es vital para este espacio que comprendamos que para nosotros el ser humano también desde su inherencia, para nosotros nace con algo a lo que nosotros le llamamos vacío existencial. Y muchos se preguntarán, ¿y eso qué significa? Creemos que nuestra primera gran pérdida seguramente es salir del vientre de nuestra madre. No sé si fuéramos conscientes cuántos querríamos salir de allí. Seguramente cuando en el feto hay, o allí en el vientre de la madre, de pronto hay alguna gran incomodidad, pero que realmente eso difícilmente se presenta para el feto. Pero muy seguramente entonces esa primera gran pérdida es salir de ese lugar en donde estamos cómodos, donde todas las necesidades se cumplen, en donde también se cumple la necesidad de afecto, porque seguramente estamos allí protegidos, donde tenemos un buen clima, donde tenemos suficiente alimentación, y salimos a este ambiente. Y salimos a este ambiente con una gran misión. Pero para comprender esa misión necesitamos comprender que somos unos seres humanos, que seguramente la primera misión no está en el afuera, la primera misión está con nosotros. Porque nacemos con la necesidad de completar nuestra existencia. Y por eso seguramente nacemos con la sensación de incompletud, a la cual nosotros le llamamos vacío existencial. Siendo muy perfectos fisiológicamente, seguramente necesitamos encarar todo un proceso en donde empecemos a darle significados a todas y cada una de esas experiencias que vamos teniendo. Cuando hablamos del vacío existencial, hablamos de una sensación, es decir, seguramente muchos lo han percibido, algunos han tenido conversaciones frente a ello, es algo que está aquí, es algo que fisiológicamente podríamos expresar que se siente en este lugar, que se percibe en este lugar, que muchas veces no sabemos cómo llamarlo, que muchas veces nos parece una cosa extraña, que muchas veces sentimos que no logramos comprender qué es eso, que seguramente muchas veces ni siquiera sabemos darle un nombre, comprenderlo, ni siquiera sabríamos expresar la emoción que genera, porque seguramente son muchas a la vez, y genera un proceso confuso psíquicamente, y además en las emociones genera muchísima confusión. Yo le llamo una diarrea emocional, son tantas emociones a la vez que
en ese camino, hablar de vacío existencial, además de hablar de esa sensación de incompletud, de esa sensación en donde inherentemente existe esa necesidad de algo más. Y una de las grandes dificultades en nuestro tiempo es que dentro de nuestro caminar pareciera que nos confundimos. ¿Y por qué nos confundimos? Porque inherentemente al ambiente y a lo que experimentamos en esa misma vida cotidiana, seguramente por esa misma, en momentos va a ser redundante con esa palabra naturaleza, pero en esa misma naturaleza humana, como el ambiente nos brinda tantas cosas, ¿de acuerdo? Nos brinda tantos estímulos de tan diferentes cosas, emociones, pareciera que desde un primer momento ya estábamos confundidos y empezamos a buscar llenar nuestro vacío con cosas, con personas, muchas veces con alimento, y pareciera que no, igual es normal, no logramos comprender que ese vacío está mucho más allá de un simplemente deseo de algo. Y por eso nos confundimos. Nos confundimos porque nos la pasamos día a día haciendo 1000 intentos por sentirnos un poco mejor, o porque lo que haga me haga sentir mejor, o porque lo que tenga. Miren, eso se refleja en la misma experiencia de un niño. Para mí se refleja allí. Cuando un niño quiere algo y lo obtiene, hablemos de un juguete, ese juguete al mes ya no... Y en ese momento era su vida, era algo que usted lo observaba, y como él miraba su juguete, existía la percepción de que eso era wow, y que eso iba a llenar todo su espacio psicoemocional, porque era eso algo que él deseaba, pero simplemente fue una situación momentánea. Y de allí parte a intentar llenarlo en otra cosa. Y desafortunadamente eso nos pasa en nuestra humanidad. Y digamos que la situación más compleja es que pareciera que no logramos observarlo. Entonces muchas personas se preguntan desde nuestra mirada, ay, ¿por qué se habrá incrementado tanto una cosa o lo otro? Claro, desafortunadamente hoy en día los jóvenes, por ejemplo, tienen esa opción de acceder a experiencias físicas con muchas cosas, licor, drogas, muchas cosas, cutting, una cantidad de experiencias extremas en donde ellos pareciera por un momentico, bueno, y nosotros también, ¿no? Por un momentico sentimos la sensación de que ese vacío se sana, por un segundo. Pero es un nuevo engaño, es una nueva mentira que nos metemos. La gran diferencia es que hay una condición fisiológica que se altera, y entonces pues hay una respuesta también fisiológica muy clara, mucho más directa en la recaptación de ciertos neurotransmisores que generan la sensación de placer. Pero cuando es un placer que es desestructurado, pues seguramente ese placer desestructurado tendrá que convertirse en displacer. Entonces si nos ponemos a conversar de esta situación, y yo podría preguntarles a todos los que están aquí y a todos quienes vayan a ver este espacio, pues muy seguramente muchas veces hemos tenido experiencias que creemos que nos llenan, pero terminan de dejar de llenarnos y se convierten en un vacío más. Y es importante que lo empecemos a tener presente. Está claro, como le diría un autor que se llama Viktor Frankl, que seguramente muchos de ustedes lo han leído, pero especialmente para mí, un filósofo llamado Martin Heidegger. Estamos en experiencias del sinsentido, en donde los significados que le damos a todas las experiencias están relacionados mucho más con nuestro deseo que realmente con la necesidad de trascender. Y por eso hace un momento les decía la necesidad de empezar a tener conciencia, porque yo no podría estar esperando tener conciencia de otra cosa si a priori no empiezo a tener conciencia de mí, porque muy seguramente esa conciencia sería una conciencia mentirosa.
Entonces cuando a mí me preguntan, para ti qué es la salud mental o qué sería un proceso de salud mental, para mí sería un proceso de transformación, mucho más que de cambio. Muchos llegan a cambiar la vida y para mí el cambio sigue siendo en su misma respuesta, en su mismo como concepto y su significación etiológica, es decir, como en la esencia de esa palabra, es moverse de un lado al otro. Y la transformación no es solo moverse, la transformación tiene que ser más que eso, porque pues somos más que una conducta. Hace muchos días venimos trabajando, por ejemplo, con los usuarios de la institución, esto de lo que es el significado de la transformación, porque muy seguramente muchos de ustedes cuando escuchen esto, cuando lo vayan a escuchar, cuando escuchan la palabra transformación, pareciera que creen que es una cosa así súper mágica y súper maravillosa y súper milagrosa. No, la transformación seguramente es una cosa hasta supremamente básica. Y es una herramienta que nos han dado todos los maestros de seguramente casi todas las religiones y de muchas filosofías, pero que nosotros nunca lo hemos logrado observar, porque muy seguramente seguimos observando lo que queremos. Y porque estamos convencidos de que ese vacío necesitamos llenarlo a costa de lo que sea. Y siempre ponemos ese lo que sea en el afuera. Y no podemos perder de vista que nosotros somos sensaciones y que la sensación está dada por la interpretación que cada uno de nosotros hace de su propia realidad y también de su propia experiencia. Y que solo de esa manera, e ingresando en eso a lo que le llamamos conciencia, es decir, percatarme de mí. En Medicol le diríamos conocer la loca y conocer mi conciencia. Cuando yo me percato de mí, cuando yo logro autodistanciarme y observarme, pues seguramente solo en ese momento, como lo hacemos en una técnica en la institución que se llama transpersonalización proyectiva, solo que es creada por nosotros, cuando yo me distancio en primer plano. ¿Qué es primer plano? Cuando logro observarme, logro observar o logro distanciarme e ingresar en conciencia de esa realidad que yo no he visto o que simplemente he querido ver a mi manera. Porque claramente, y mucho más en nuestro tiempo, hemos perdido esa capacidad de asombro. Ya nada nos asombra y eso incrementa nuestra sensación de vacío. Ya todo es la mismidad y eso está relacionado con la manera en que interpretamos nuestra realidad, con ninguna otra cosa. Entonces, cuando tomamos la decisión de hablar de salud mental como un proceso de transformación, lo repito, no es porque la transformación sea una cosa ni que el mismo concepto puede malinterpretarse, no es una cosa ni mágica, ni maravillosa, ni milagrosa. La transformación es una situación básica. Y para no tocar un asunto de mi propia ideología, de acuerdo, voy a tocar una filosofía que también para muchos es una religión, la budista. Pues el hombre nos dice que definitivamente, si queremos llegar al nirvana o a esa capacidad de trascender, lo primero que tendríamos que conocer es el camino del medio. ¿Y qué es el camino del medio? No es otra cosa que seguramente una forma de estar en el mundo de una manera básica. No sé cuántos conocen la historia de Siddhartha, pero él, dentro de la búsqueda de la búsqueda del nirvana, la búsqueda de la iluminación, él empieza a irse a los extremos. Él está primero en un extremo de riqueza y después se va a un extremo de pobreza, en donde se limita a alimentarse, a tomar, y entonces se distancia, pero está sentado bajo un árbol, dice la historia, y pasa por el río un anciano y dice: no aprieten mucho la cuerda porque se revienta, ni la suelten mucho porque no suena, y él se levanta inmediatamente y empieza a comer arroz y dice: estoy equivocado, la iluminación no son los extremos. Y llegan los ascetas, que eran unos de sus seguidores, y le dicen: Siddhartha, nos has defraudado. No, yo no defraudaba a nadie, si algún día me defraudo es a mí mismo. Y eso necesito, es allí donde ingreso en conciencia, porque estoy constantemente en el temor de defraudar a los demás, de hacerle daño a los demás, del reconocimiento de los demás, y eso es un impedimento, es uno de los grandes impedimentos para la transformación. Y a eso le llamarían en las teorías psicológicas el ego, porque si algo me distancia de la transformación es la sensación del ego y sus tres grandes premisas: la necesidad que tengo de tener la razón,
sentirme ofendido o ofendida cuando me dicen alguna verdad o alguna realidad de mi propia vida. Y tercero, necesitar el reconocimiento. Y en ese mismo camino, si existe algo que me aleja la capacidad de conciencia, porque la transformación no es otra cosa que conciencia, seguramente es aquello que muchos le podrían llamar desde también los conceptos psicológicos, algunos le llamarían sombra, otros le llamarían vacío existencial. Pero si hablamos de la sombra, podemos observar esa sombra como aquella que constantemente nos sabotea y aquella que nos hace ver de nuestra vida, que nos hace percibir nuestra vida como un constante vacío y como una constante telenovela. Nuestra sombra sabotea constantemente nuestro pensamiento, haciéndonos ver oscura la luz. Y cuando esas dos partecitas de nuestra esencia se unen, pues muy seguramente vamos a tener una gran dificultad para encarar un camino hacia la transformación. Vamos a tener una gran dificultad para mínimamente ingresar en esa posibilidad de conciencia de sí. Porque como lo diría Martin Buber, esto no se trata de tener conciencia del otro. Claro, yo le aseguro que todos los que estamos aquí somos buenos para dar consejos. Muy seguramente todos tenemos allá un terapeuta innato. Pues eso no significa que seamos los más buenos para darnos consejos a nosotros. Porque seguramente es mucho más fácil hacer conciencia de otro que hacer conciencia de mí. Y eso es una realidad humana. Y es supremamente importante que empecemos a comprender entonces que la transformación sí es una oportunidad como camino hacia la salud mental, pero que esa oportunidad no está dada, esa oportunidad no nos la regalan, a nosotros nos dan las herramientas desde esta misma condición humana, pero también es una elección de cada persona si decide iniciar ese proceso. Claramente yo en estos días lo pensaba, a nosotros desde peladitos, a todos los humanos nos deberían dar un curso para que empecemos a conocer nuestra realidad psíquica y por ejemplo nuestra personalidad, para que ese proceso de ingreso en conciencia, lo que yo le llamo transformación, pues no sea tan complejo porque mínimamente ya sé con quién estoy tratando. No sé si me estoy haciendo entender, es decir, mínimamente ya sé con quién estoy tratando, como si me estuviera constantemente mirando un espejo y reconozco esas partes que hay en mí. Porque para ingresar en un proceso de transformación lo primero que necesito comprender es que seguramente, como la película aquella, no sé cuántos se la han visto, seguramente estamos fragmentados. Y esa fragmentación nos impide la integralidad, porque muchas veces somos una cosa lo que pensamos, una cosa lo que sentimos y otra cosa lo que actuamos. Y eso no es que sea una cosa rara ni patológica, es simplemente una cosa muy humana, pero seguramente tenemos la oportunidad de iniciar ese proceso. Nosotros estamos constantemente llenos de irracionalidades. En los ejercicios que hacemos, por ejemplo, terapéuticamente, nosotros con la respiración invitamos a hacer apneas. Pues muy seguramente si nosotros hacemos una muy buena respiración podríamos estar mucho rato sin respirar, pero pues claramente nuestro pensamiento es el que no dice: si no respiras te mueres. Eso es un ejemplo. O cuando hacemos intervenciones profundas, y lo que los quiero invitar a todos que hagan este ejercicio en algún momento, vaya, coja 2 hielos en sus manos. Seguramente si coge 2 hielos en sus manos, llega un momento después de unos segundos que su mente le va a decir: suéltelos, qué dolor, qué frío, no va a ser capaz. Pero eso es mentira, eso es un engaño. Dirían que cuando nosotros llegamos a ciertos límites físicos, psíquicos, emocionales y espirituales, si así lo queremos ver, solo estamos utilizando el 40% de nuestro verdadero potencial. Seguramente todos, me cuento allí, somos muy flojos. Nosotros todos estamos en búsquedas, pero no sé hasta qué punto estamos dispuestos a encarar un camino de la transformación, porque la transformación, como lo vengo repitiendo hace rato, no es una cosa mágica ni maravillosa. ¿Qué es la transformación entonces? La transformación no es otra cosa que una forma de estar en el mundo, una manera de vivir. Diría Stanislav Grof, el creador de la respiración holotrópica: todos tenemos la oportunidad de ingresar en estados de conciencia, pero también en estados no ordinarios de conciencia. ¿Eso qué significa?
que seguramente podríamos estar mucho más atentos. Cuando hablo de lo no ordinario, podríamos observar aquello que constantemente no observamos, pero si tomamos la decisión de hacerlo. Pero para tomar esa decisión de hacerlo, pues necesito disponerme y prepararme. Necesito empezar a tomar decisiones con mi vida que normalmente no tomo. Entonces, haciendo ejemplos muy básicos, cuando hablo de transformación como una forma de estar en el mundo, pues no sé hasta qué punto nosotros constantemente podamos dedicarnos durante mínimo 48 horas a decirnos no a aquello que deseamos y nos gusta. Pues yo no sé hasta qué punto eso sea una tragedia, pero eso sí significa que tenemos la posibilidad de empezar a hacer conciencia de nosotros y empezar mínimamente a tomar decisiones por nosotros mismos, a hacer para nosotros y a dejar de ser para los demás, porque seguramente muchas veces cuando yo no doy la oportunidad durante esas 2 días, 48 horas, de decir no, pues tendré que decirle no a muchas personas. Y seguramente allí voy a poder perder el reconocimiento de los otros, pero pues... que lo importante es que empiece a reconocer el mío sin ofender al otro. La necesidad que tengo de reconocerme, de hacerme parte de mí, de empezar a conectarme con esto que realmente existe aquí y también hace parte de mi naturaleza. Es así entonces que es muy importante para este espacio que comprendamos que todos tenemos la oportunidad de iniciar un proceso de transformación como una oportunidad de algo. Pero cuando hablo de una oportunidad, no es una oportunidad que esté dada por algo, sino que comprendamos que definitivamente si yo ingreso en un proceso de transformación es porque logro comprender el significado de la experiencia. Y cuando hablo del significado de la experiencia, como lo decimos constantemente en nuestros procesos terapéuticos en nuestra institución, es porque es claro que cada uno elige si le da sentido o no a su experiencia, es decir, yo elijo para qué la utilizo. Conecto nuevamente, seguramente yo soy quien elijo las decisiones que tomo frente a la misma experiencia. Dejemos el miedo a frustrarnos, necesitamos frustrarnos, pero la pregunta es ¿para qué vamos a utilizar la frustración? Dejemos el miedo a sentir miedo. La pregunta no es qué miedo tener miedo, sino para qué vamos a utilizar también nuestros miedos. La pregunta no solamente está relacionada con la manera en que yo puedo experimentar tristeza, porque la tristeza es un sentimiento hermoso. La pregunta es para qué la voy a utilizar. Pero los humanos tenemos una gran particularidad constante de estar en la queja. Estamos constantemente en la queja, en la crítica y en la condena. Y eso nos distancia de la posibilidad de transformación y de la oportunidad de ingresar, como diría Fritz Perls, el creador de la terapia Gestalt, de ingresar en un estado de conciencia continua. Y la conciencia continua no es otra cosa que un camino hacia la transformación. Y yo quiero traerles este mensaje hoy porque es una cosa que nos lo vienen diciendo hace 1000 años, o no sé, hasta supongo que más. Cada autor nos lo viene diciendo con palabras diferentes. Escrituras de las diferentes religiones nos lo vienen diciendo de maneras diferentes, pero pareciera que nosotros no lo captamos porque seguimos viéndolo como queremos verlo y no como es, porque vivimos, vuelvo y repito, en una realidad tan bien fragmentada en donde pareciera que vivimos en la necesidad de experimentar lo conveniente acorde a las necesidades básicas, pues que claramente ya no nos llenaron. Por eso nos encontramos pelados que consumen droga y sienten que no son capaces de vivir sin ella. Pero pues eso sigue siendo un saboteo y un autoengaño. Porque seguramente hay más que eso. Pero pareciera que mediocremente no nos damos la oportunidad de hacerlo. Usted quiere hacer un viaje, haga un viaje. Pero haga un viaje hacia usted. Esta vida es una oportunidad y esa conciencia es una oportunidad de un viaje intrapsíquico. Haga un viaje hacia usted. Es la oportunidad de tomar esa distancia de usted y poder observarse de manera integral e ingresar en ese camino. Y cada uno lo hará desde su lugar, desde su espacio, desde su propia creencia. Pero que no sea conciencia de otra cosa que una conciencia de sí. Por eso no salimos de la frustración.
Además porque siempre estamos atentos a recibir respuestas. Y es muy particular cuando la gente, igual es natural también, cuando la gente va donde un profesional de la salud mental, pareciera que tienen el concepto de que el profesional de la salud mental tiene que salvarle la vida, o que el cura de la iglesia católica tiene que salvarle la vida, o el pastor de la cristiana, o el chamán de la tribu, bueno, pero estamos constantemente en búsqueda de que nos salven, y pareciera que no logramos entender que cuando hablamos de un proceso de un camino hacia la conciencia como proceso de transformación, no, desafortunadamente para nosotros el único que se puede salvar a sí mismo es sí mismo, cada uno. Y existe esa posibilidad, créanme que existe esa posibilidad, claro que existe, claro que existe, pero es un camino, no es una cosa, no es un rayo de luz que nos va a llegar y nos va a transformar. La pregunta sería es cuántos estamos dispuestos a iniciar hoy ese proceso de transformación y empezar, y que nuestra misión sea invitar a otros a ese proceso de transformación. No podemos cambiar este mundo de otra manera. Seguramente es un mensaje que necesitamos llevarle a otros que aparentemente lo tienen todo, que son exitosos y andan pensando y le han contado a ustedes, vení, pero hay veces pienso que quiero acabar con mi vida. Seguramente esto es uno de los mensajes que necesitamos llevarle, de que si hay una oportunidad, pero que por lo menos se la dé. Esos que consumen alcohol, drogas, venga, hay una oportunidad de hacer algo diferente. No es solo dejar de hacerlo siendo difícil termina siendo lo más básico y lo más, o para mí por lo menos es muy difícil, pero termina siendo lo más básico. Transformarse si es el camino, porque si no terminan recayendo en las mismas situaciones. Por eso los depresivos terminan recayendo en sus depresiones, por eso los ansiosos terminan recayendo en sus mismos trastornos de ansiedad. Porque pareciera que nos quedamos, se lo repito, solo con lo conveniente, pero no con la posibilidad de encarar un camino que nos permita reconocernos, que nos permita ingresar en ese proceso de conciencia como camino hacia la transformación. Y hace un momento lo dije, la transformación como solo una forma de estar en el mundo, en donde comprendo que no puedo permitir que mi pensamiento me sabotee, que mi emoción me diga cosas o me exprese emociones que también me sabotean y que simplemente están en mi memoria emocional, pero que definitivamente no tendrían por qué hacer parte de la realidad. Hay una cosa básica, miren, el hipocampo es tan complejo que esa memoria emocional, siendo hermosa, es tan complejo que usted, por ejemplo, usted siente, a ver, le contaron que alguien se tiró y a usted eso se tiró de cierto lugar, a usted le causa tanta cosa que usted prefiere no alejarse, no asomarse a algo alto porque el hipocampo le dice algo así, y de esa misma manera nos engañamos muchísimas veces. Nos engañamos tanto que muchos de nosotros nunca probó la cebolla, no sé hasta qué edad, o muchos no la han probado, pero simplemente decía, uy, gas, eso tan maluco, sin haberla probado. Nos engañamos tanto que constantemente vemos a alguien y creemos que esa persona nos cae mal, cuando no reconocemos que los que nos caemos mal somos nosotros mismos, porque esa persona me está mostrando de mí algo en él, pero que yo nunca he logrado aceptar ni reconocer. Es una proyección propia. O cuando veo a alguien, esa persona me cae mal y veo que como que no la tolero y seguramente no logro identificar desde la conciencia de mí, ¿de acuerdo? Que esa persona me está mostrando lo que más me molesta de mi pareja o de mi padre o de mi madre, y como lo veo reflejado, pues me cae gordo, gorda, y ya le mandé toda esa responsabilidad cuando no es de él, es mío. El camino a la transformación no es otra cosa que un camino hacia nosotros. Y por eso vemos nosotros la transformación como una oportunidad. Y claramente la oportunidad necesitamos alimentarla. Pero para alimentarla no podemos estar pensando en que mañana voy a empezar mi proceso de transformación. Mañana. Porque seguramente durante mucho tiempo nos la pasamos intentando empezar en nuestro propio camino hacia la conciencia como proceso de transformación, y pues seguramente nos dedicamos a la dinámica de la postergación.
procrastinamos y procrastinamos esa oportunidad. Nos tenemos tan poco a nosotros mismos, en momentos somos tan poco dueños de nosotros que tenemos que saciarnos con la presencia de otro. Esta situación está tan compleja a nivel de esa sensación de vacío y de incompletud, como yo le llamo incompletud, que nos encontramos con personas que si una pareja los deja por su personalidad, son capaces de decirle: si me dejas me mato. Eso es una paradoja. Es una paradoja. O sea, si algún día yo voy a hacer algo por mi vida, que lo haga por mí, no porque otro se fue. Cuando definitivamente logro comprender que simplemente si se fue, pues ese era el tiempo de esa persona en mi vida, no era otro más. Pues si eso suena como muy tenaz, pues seguramente si a mí me deja mi pareja me dolerá. Pero pues eso no significa, el que me duela no significa que no deba reconocerlo. Reconocer que simplemente fue ese tiempo y no otro. Y por eso la transformación no es otra cosa que una forma de estar en el mundo. Y que a través de esa forma de estar en el mundo voy a tener la posibilidad, para mí o para nosotros como proceso, vamos a realmente tener la posibilidad de evolucionar. Todos los días ir pegando más ese brinco de aquí, de ese animalito cada vez más humano, como lo diría Jean-Paul Sartre, el filósofo francés. Humanos, cada vez más humanos, infinitamente humanos. Pero qué tan dispuestos estamos a esa humanidad y no tener que estar justificando lo que somos hoy en el pasado, o no tener que estar justificando lo que estamos sintiendo hoy en el posible futuro, porque como les decía ahora, siempre estamos en las polaridades. Se nos dificulta mucho experimentar el presente tal y como es, y esto no es una cosa romántica de vive el aquí y el ahora. Eso me parece medio romanticón, medio que se volvió trillado. Es simplemente estar atento a esta experiencia. Seguramente sí significa comprender que tenemos la oportunidad de vivir un día a la vez, pero que no se vuelva un asunto romántico y un asunto medio, pues sí, no sé, siento que en momentos han tomado muchos conceptos y los han vuelto de taller de fin de semana de crecimiento personal, y esto podríamos llamarle crecimiento personal, pero esto tiene que trascender el crecimiento personal y nos tiene que llevar a nuestra humanidad y a nuestra posibilidad de conciencia. Pues yo no sé si ustedes saben que nosotros, creo que, no recuerdo bien, creo que utilizamos como el 9% de nuestro cerebro, del 9 al 11% de nuestro cerebro. ¿Qué pasaría si utilizáramos el 15%? Pero ya está claro que para utilizar más de ese 9%, eso no está solo relacionado con esta experiencia natural cotidiana. Seguramente el universo, la vida, las religiones, las filosofías hace miles y miles de años nos han dicho que hagamos otras cosas, pero lo particular es que seguimos haciendo lo mismo. Por eso hoy la invitación, cuando hablamos de salud mental como proceso de transformación, es a que busquemos hacer otra cosa, busquemos hacerlo diferente. Busquemos hacerlo diferente con nosotros, porque muy seguramente sería la oportunidad de empezar a invitar a otros a que lo hagan con ellos también. Muy seguramente muchos de ustedes me preguntarían en este momento: pues usted nos ha echado todo de carretazo, ¿y cómo empezamos? Pues bueno, ya empezamos hoy. Y empezamos con decisiones básicas. Los humanos tenemos que tomar decisiones y es lo más difícil, pero hay que hacerlo todos los días. Pero hasta qué punto estoy dispuesto a empezar a tomar decisiones no siempre basado en lo que quiero, sino en lo que necesito. ¿Qué tanto estoy dispuesto, como lo decía hace un rato, a decirme no? En el programa en Medicol siempre decimos que tanto soy capaz de decirle a la loca no cuando ella me dice sí, y decirle sí cuando ella me dice no. Que tanto soy capaz de estar atento a mí y a mis posibilidades. Que tanto soy consciente de mis emociones y mis sentimientos y comprendo qué tan esa emoción es real o no es real. Construyendo por algo que realmente no existe, o que tanto es mía verdaderamente. Seguramente caminos para iniciar este proceso de transformación. Seguramente hay muchísimos, muchos. Deben ser innumerables, grandes cantidades. Aquí lo importante no es cuál camino escoge cada uno, pero empecemos. Hagamos parte de ese camino, así como en un proyecto que nosotros
empezamos hace un tiempo, le decíamos a las personas, miren, como hay culturas de todo tipo, culturas para X, para Y, para Z, vamos a empezar a crear una cultura de la transformación, una cultura de la conciencia, una cultura de la compasión con el otro. Pero pues yo no puedo ser compasivo con el otro si con el primero que no soy compasivo es conmigo. Y lo hablábamos en estos días en algunos procesos de intervención grupales, hablábamos con muchos usuarios, les decíamos, yo lo hablaba específicamente y llegábamos a una conclusión y se los expresábamos. Definitivamente la primera relación que yo tengo que mejorar es la relación que tengo conmigo. Si yo no mejoro la relación que tengo conmigo, va a ser imposible que mejore la relación con los demás, pero completamente imposible. Y entonces, ¿cuál es el camino para mejorar la relación conmigo? ¿Qué necesito para ello? Seguramente necesito tomar muchas decisiones, pero las decisiones, se lo repito, no están en el afuera. Transformar. Cuando hablamos de transformar, hablo de integralidad, de todo esto que como concepto me hace humano. Y es darme una nueva forma, por eso es una forma de estar en el mundo. Transformar, pasar, trascender, ir más allá de lo que normalmente voy, con otra forma, porque aquí el asunto no es del por qué, sino de la forma. Es decir, si hoy elijo, no es por qué, es para qué. Y la forma en que elijo no es animal, es humana, es decir, consciente, en un estadio de conciencia. O si no, nos encontramos con esas mujeres que el marido les pega cada 8 días y son capaces de decir, pero es que él es bueno, él va a cambiar, y él llega con el ojo así. Esa mujer no es consciente de ella, nunca es consciente de ella. Nos encontramos con esas familias que, por más de que hay una situación que se repite y se repite en su hogar, pues la siguen manteniendo y la siguen alimentando y nunca toman una decisión. La transformación no es algo que deseemos en este momento, quizás ni queramos, pero sí creo que en nuestro mundo, en nuestra cotidianidad, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, la transformación sí es una misión que tenemos. Es un llamado que nos están haciendo hace muchísimo tiempo, pero que definitivamente no nos hemos dado la oportunidad de hacernos responsables de esos mismos procesos humanos. Yo no creo que nosotros estemos aquí para crecer, para nacer, crecer y morir. No creo que estemos aquí para nacer, ir a un jardín, ir a una escuela, ir a un colegio, a una universidad, tener un trabajo, ganar plata, hacer una familia y morir. Yo creo que nuestra misión tiene que ser algo más. Pues yo no puedo creer que esto tan hermoso que somos sea para algo tan básico. Yo no creo que esto sea para algo tan básico. No creo que sea para algo tan básico. Soy completamente seguro. Pero igual, si alguno de ustedes quiere verlo así, está bien. Y así vive bien, está bien. Eso también es conciencia de sí. Está bien. Pero no creemos que nosotros seamos para algo, que nosotros seamos para esto tan básico. Esas necesidades básicas, necesidades serán. Porque este cuerpo necesita alimentarse de algo y mantenerse en el tiempo para cumplir todos sus procesos fisiológicos. Pero no creen que si nosotros tenemos todavía un 89%, entre el 87 y 89%, perdón, entre el 91 y 88% de la posibilidad de desplegar nuestra conciencia, nuestro pensamiento, ¿será que nosotros no estamos para algo más? Pero bueno, hasta que muchos estamos decididos a darnos la oportunidad de iniciar ese proceso. Cuando las cosas no se dan es porque no estamos preparados para ellas. Muchas veces nos la pasamos esperando que algo pase en nuestra vida. Y la pregunta es si estamos preparados. Muchas veces hay cosas que no nos pasan porque no estamos preparados psíquica, emocional y mentalmente. Porque tenemos un bloqueo psíquico y necesitamos reconocerlo.
La transformación es permitir que también todo aquello que nos sucede vaya evolucionando en concordancia con esto que yo estoy haciendo, pero necesito reconocer mis bloqueos psíquicos, los bloqueos que yo le pongo a la existencia, los bloqueos que hay en mi familia y que no permiten que avancemos. Si yo inicio mi proceso de transformación, eso inherentemente se despliega. Y entonces le decía a alguien en estos días, si vos trabajas claramente en el romper tu cadena, con un chico de consumo, él es consumidor, su hermano es consumidor, su tío es consumidor, su padre es consumidor, su abuelo fue alcohólico, seguramente si él hace esa ruptura psíquica con esa historia, seguramente todo va a empezar a transformarse en su historia propia, en la historia de su familia. No sé si la estemos cogiendo, si estemos comprendiendo de qué se trata el principio de la transformación. Para nosotros lo utilizamos como un principio, el principio de la transformación, que no es otra cosa, vuelvo y repito, que una oportunidad y un estado de conciencia. Esto es una invitación, pues, a que nos demos la oportunidad de iniciar cada uno nuestro proceso. ¿Por qué? Seguramente motivos hay muchos y espero haberles dado lo suficiente hoy, pero el por qué nunca sería suficiente si eso no fluye, si no lo siento como una necesidad. Si no comprendo que cuando inicio un proceso de transformación como salud mental es una decisión de vida, es una forma de estar en el mundo, que definitivamente la relación que primero necesito mejorar es la relación que tengo conmigo, y eso solo lo hago cuando decido ingresar darme la oportunidad de tener conciencia de esta humanidad, de esto que soy, de reconocer la diferencia entre lo que quiero y lo que necesito, de comprender que podemos eliminar la fragmentación humana, psíquica, en el momento en que logro distanciarme y conocerme y saber cómo funciona esa otra parte mía que ha saboteado mi vida y que me ha hecho ver cosas de la vida tal y como ella ha querido que las vea y no como realmente son, porque simplemente han sido una interpretación, porque he estado siempre en un juicio moral o de valor ante cualquier experiencia, ante las personas. Muy teóricamente, quienes lo conozcan, un señor que se llama Edmund Husserl, que crea la filosofía, la fenomenología husserliana, él habla de algo que se llama el método fenomenológico, y es dirigirse a la experiencia con una actitud epoché, que es una actitud epoché libre de juicios. Dejar de estar pensando que quien me miró feo ya me cae mal. Dejar de echar juicios ante lo que pasó, creer que las personas siempre serán las mismas y entonces cargarme de todas las emociones de toda la historia y no dar el salto hacia la experiencia de esto que está sucediendo en este presente. Para mí el pasado no está en el pasado, para mí en mí está lo que yo del pasado he querido traer y para lo que lo he querido utilizar. Si queremos transformarnos, lo primero que tenemos que comprender es la historia que siempre he hecho, la historia de Pedro y Juan. Pues Pedro y Juan crecieron en una familia donde pasaron muchas cosas súper complejas. Y entonces pasa Pedro por un parque y pasa borracho, pasa drogado, pasa sucio, amanecido, y le dice la viejita a la otra: mira dónde va Pedro, ¿cómo no? Con esa familia. El papá los abandonó, la madre nunca estuvo pendiente de ellos, pero a la media hora pasa Juan. Y Juan es un ejecutivo, con una familia, claramente se ve feliz, es un hombre que hace deporte, que medita, y es el hermano de Pedro. Cuando yo elijo transformarme, elijo qué hacer con mi historia, si la utilizo para dar sentido a mi vida o para justificar lo que está pasando en este presente. Por eso la transformación no es otra cosa que una forma de estar en el mundo. Podríamos llamarle un estilo de vida. No es un iceberg, no es una cosa ya en una punta que veamos, uy, se transformó. Para mí no es eso. Para mí la transformación es simplemente una oportunidad de vivir, una forma de vivir, una forma de sentirse, muy humano, porque errores los vamos a seguir teniendo. Esto no es de iluminarnos, no es de no seguir siendo humanos, perder conciencia de nuestra humanidad, de que nos vamos a frustrar, de que vamos a tener errores, de que nos vamos a equivocar. Todo eso va a seguir pasando, pero voy a tener la conciencia
para observarlo y para no seguir creyendo que tengo la razón. Yo quiero invitarlos, no sé cómo hacer, no conozco muy bien esto, cómo se hace. Si alguien quiere hacer, respondería a 2, 3 preguntas, no sé si quieran hacer preguntas, no sé, creo que por aquí las podría haber. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Yo es que no sé cómo ver el chat por acá, entonces tendrían que escribirlo, creo que aquí lo podrían escribir, sí, aquí lo podrían escribir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale. Bueno, quiero invitarlos entonces a que ¿cómo es posible hacer el clic para generar el cambio? Bueno, Angie, ¿cómo es posible? Bueno, ahí van 2 preguntas. ¿Cómo es posible hacer el clic para generar el cambio? Es que yo no sé si hay que hacer clic. Yo pensaría que lo que necesitamos es tomar una decisión. Y una decisión que nos ayude a diferenciar lo que quiero y lo que necesito. Muchas cosas que quiero no siempre son las que realmente necesito. Cuando yo comprendo que ingresar en el estado de conciencia es la posibilidad de reconocer esa diferencia, como lo diría una oración muy linda que es la oración de la serenidad, que dice: concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y valor para cambiar lo que no puedo, o para no cambiar, bueno, no recuerdo cómo es, pero ella nos quiere decir, mire, reconozca la diferencia entre lo que quiere y lo que necesita. Cuando usted comprende lo que necesita, usted empieza a ser cada vez más leal a usted. Sea leal a usted, no sea leal a su deseo. Porque si es leal a su deseo, usted puede terminar saboteándose y puede terminar suplicando amor. Eso no es leal a su deseo. A su necesidad. Eso es leal a su deseo. Usted puede terminar siendo permisivo con usted mismo. Ahí está siendo leal a su deseo, no a lo que realmente usted necesita. Y eso necesito comprenderlo. No sé si exista un clic, Angie. No sé si exista un clic. Existe la posibilidad de tomar una decisión. Existe la posibilidad de tomar distancia y decir: venga, espere. Se va a seguir saboteando. Va a seguir observando las cosas fragmentada o fragmentado desde lo que quiere y no desde lo que necesita. Pues si lo sigue haciendo así, se va a seguir saboteando. ¿Qué necesito? Conciencia de mí. Claro, a partir de allí necesito empezar a generar todo un proceso. Yo a muchos los invito a meditar. Si tienen una creencia muy fuerte, vaya, realmente oren, pero oren desde esa realidad. Venga, hagamos terapia, venga, hagamos procesos. Pero claramente lo primero que yo tengo que hacer es percibir la necesidad de tomar la decisión. Ese es el clic. El clic no me lo da nadie. Desafortunadamente para nosotros, el clic no me lo da nadie. El clic es mío. Es mi decisión. ¿Qué cosas puedo hacer para trabajar en mí misma? Me escribe mi hermana. Yo espero haber respondido con lo que acabo de responderle a Angie. Yo pienso que no existe nada más bonito que empezar a desprenderse. Y desprenderse no es otra cosa que desprenderme de todo eso que constantemente me ha llevado a caer en la misma historia. A repetir las mismas dinámicas. El que no reconoce su historia tiene la tendencia a repetirla. Yo necesito, para trabajar en mí, empezar a observar, repito, y tomar distancia y decir: venga, yo quiero otra cosa para mí. ¿Cuáles son las decisiones que voy a empezar a tomar y cómo voy a empezar a encararlo? Si me lo preguntan a mí, en nuestro proceso terapéutico, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un proceso de transformación donde llevamos a las personas a generar un proyecto de profundización de tipo intrapsíquico, en donde tengan la posibilidad de ingresar en esos estados de conciencia muy profundos, reconociendo su ego, sus sombras, sus saboteos, reconociendo sus límites, sus polaridades, reconociendo su vacío.
Cuando yo empiezo a reconocerlo, empiezo a tomar decisiones con toda esa dinámica. Empiezo a reconocer cómo utilizo toda mi historia para justificar, quejarme. Empiezo a hacer toda una observación de lo que soy, no para quejarme de ello. Empiezo a observarlo con dignidad y empiezo a decir, listo, empiezo a tomar decisiones. Y comprendiendo algo fundamental, que cada decisión que tomo es para algo, no por algo, no, es para algo. A ver, por aquí me preguntaron otra cosa. Yo veo. Bueno, no veo. Me cuenta si ustedes ofrecen talleres para iniciar la transformación. Bueno, nosotros, pues digamos que eso sería un plan en algún momento, poder generar unos procesos que nos permitan y reiniciar unos procesos que nos permitan acompañar a personas que no solo hagan parte de nuestro proyecto institucional, sino personas de lo cotidiano, pero no como talleres de fin de semana, ni talleres de crecimiento personal, sino como iniciar un proceso, un acompañamiento, un camino, donde podamos dar algunas herramientas y podamos crecer juntos. Para nosotros, y se los decía hace un rato, nosotros no queremos ser ni los responsables de cambiar a nadie o transformar a nadie, no somos salvadores de nadie, nosotros creemos que somos unos compañeros de camino y en ese viaje pues seguramente te tendremos que dejar caer y pues estar allí presentes, pero la decisión de levantarse nunca será de otra persona que de cada uno, y eso es fundamental. Bueno, yo quiero agradecerles por este rato. Era raro hacer este Facebook Live sin que alguien me hiciera preguntas. Gracias, espero comprendan mi hiperactividad y déficit de atención en momentos. Pero es con mucho amor, me siento honrado por estar acá. Pienso que más debo agradecerle a ustedes por haber estado en este espacio y permitirme compartir esto que pienso y la manera en que veo la vida. Que también estoy en mi proceso, estoy en el proceso, hago parte de esos humanos que están en el proceso, y no, bienvenidos a este grupo. Sé que Ángela lo ha trabajado con mucha gana y con mucho esmero y esperamos que sea un espacio que nos permita crecer a todos. Un abrazo, una linda noche y nos veremos prontamente. Hasta luego, feliz noche. Chao.